digo que sin la concha y el El encendedor. encendedor, donde mierda, no hay nada peor que tener que no encontrar el encendedor y tener ganas de fumar. Bueno, antes que nada, salud. Vaso vacío, necesito hacer un refill. Pues está bien. Hoy vamos a hablar en viejos y decadentes. Ya se me estaba olvidando. Andamos decadentes. De la música. De la música analógica, no, de la música análoga en vinilo y todavía yo creo que en cassette y 8-track. Así es que, doctore, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, gracias. Acá me tengo que emparejar a usted con un trago. Sí, me encanta. O sea, A-Track, tengo memorias de A-Track de muy chiquito. Realmente mi experiencia con A-Track es mínima, pero la conozco, especialmente la casetera en el coche, ¿no? De Para poner mí, perdón, para mí fue, no recuerdo bien si fue en un Mustang Mach 2 1972 o en un Maverick 74, que era la casetera grandota, porque sí, también ya fue muy poco el uso que se le dio, porque ya brincamos al cassette. al cassette, total, sí. Sí, 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 sí. ¿Y te acordás de grabar la radio con la casetera para agarrar las canciones populares en el momento y tenerlas Sí, 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 eso completamente adolescente que empiezas a jugar ahí al DJ, pero al además DJ? no se tenía que oír el golpe de la pausa, estar ahí, entonces sí era muy intenso. No me acuerdo, porque aparte creo que mi familia no fue muy tecnológica, teníamos una consola, quiero decir, Strongberg Carlson, que a lo Ok, mejor era Filco, era de las grandes, que era el mueble que levantabas y muy elegante, todo súper, yo creo que era poliéster o lo que tenía barnizado y muy elegante, tú ponías los discos, ese nada más tenía AM, FM y la tornamesa. claro. Entonces, no recuerdo si la grabadora, para hacer lo que dices, que yo creo que no. No era como ahora que tienes las fuentes directas de que puedes grabar del radio directamente sin tener que pasar por el parlante. Acá Claro. era sintonizarla en la consola y grabarla de la bocina, o sea, De la bocina, exacto, exacto, exacto. No, no, doblemente, no, doblemente análogo, analógico. total, 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 total. No, yo ya tuve esas consolas que eran de radio y tocadiscos. Pero no, cuando hablo de los cassettes, hablo de tener mi boombox, Sí, ¿no? sí, Y apretar, escuchar la radio, apretar rec, record y grabar, tratar de agarrar la canción con lo menos posible del DJ de la radio sí. y después tenerla lista para la próxima canción, ¿no? Y acá, bueno, en el DF donde yo crecí, porque aunque ahora es CDMX, yo crecí en el DF, en otro, Ujú, en otro universo, en otra época. Dependiendo de la estación, el DJ, entre más cool, mordía la canción. O sea, no la claro. presentaba, sino se medían el intro, que por lo regular en el rock ochentero te daba chancecito, entonces este cuate ahí hacían sus intros. Entonces era raro tener una canción, Completa, ¿no? eh, Desde cero, sí, 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 total, total. Y después, bueno, o sea, el cassette pienso que es mi adolescencia. Mi infancia son memorias de vinilo de mis padres, sí, ¿no? sí, 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 De la música que escuchaban mis padres. Y después mi propia experiencia con el vinilo viene ya un poco después del cassette.
cuando se introduce los CDs y medio mi rebeldía dice, no, yo quiero volver a algo más tangible, ¿no? No solamente a unos y ceros. Quería algo mejor y me compré mi primer Audio Técnica y nada, empecé a tocar, a comprar vinilos que en esa época eran baratos debido a que el CD era el auge, entonces el precio del vinilo se había ido por los Y suelos. además había tiendas de música. Tiendas, Exacto. o sea, yo recuerdo, ahorita regresamos a la audiotécnica, yo recuerdo, famoso en Plaza Universidad en México, ibas a Sears a Ujú. hacerte tarado y ver todos los discos que nunca ibas a comprar, pero pues ya Sí. cuando llegabas a comprar uno, pues ya era diferente, ¿no? Pero sí, continúe. Sí, la propina nunca alcanzaba para el disco, ¿no? Sí, bueno, como yo crecí desde mis 13 años acá en Estados Unidos, para mí fue Tower Records en su momento. Ujú. Eh, Después, más adelante, ya en los 2000, fue Ameba Records, que también fue otro sitio que todavía está vigente, existe. Pero el vinilo es diferente, es mucho más táctil. eh, Me gustan los procesos, me gusta la lentitud, me gusta que escuchás todo un lado de un álbum Sí, y después decís para darlo vuelta. No es solamente One Hit Wonders de la banda que solamente saca una canción, un single y ya está, sino que tenemos que escuchar toda la creación artística de una banda, de un músico de principio a fin, escuchar su visión, interpretarla, y el vinilo nos da eso. Desde el momento que hace su primer clic, cuando se pone la aguja en el vinilo, hasta el final cuando se levanta automáticamente, ¿no? Es muy emocionante, me gusta mucho. ¿tú recuerdas cuál fue tu primera compra consciente de música? Porque digo, en mi casa teníamos discos de mis padres, los discos de obviamente Cricri, que en México era el para los niños. Ujú. Creo que había un disco pero realmente no había tanta música para niños. Creo que nosotros que somos los de los ochentas fue también cuando empezó ya a haber más producción y más disponibilidad de contenido para nosotros, ¿no? Porque, Claro. digo, estaba obviamente el rock en inglés y todo eso. Yo recuerdo que lo mismo, ¿cómo tenía ese dinero? No me acuerdo. Pero fui a Plaza Universidad, yo creo que era el único lugar donde tenían música, era todavía Sears, y compré uno de rock pesado, que estás a los 13 queriéndote sentir el hijo perdido de Exacto, Meatloaf. exacto. Creo que era Motorhead, Queen, es decir, no sé por qué, pero así el de Una noche en la ópera, y Y es lo más, Queen. otro disco. Obviamente ahí pones que acá, yo creo que en México sí había, pero nunca llegué a ir a donde podías escuchar el disco en la tienda antes de comprarlo. Sí, 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 le pedías que te lo toquen y lo Ajá, escuchabas. Habían algunas disqueras, o sea, unas tiendas que tenían un par de estaciones sí. con audífonos para poder escuchar lo que querías comprar. Ay, me vino el flashback de Naranja Mecánica, Uf, la, uf, la escena de la música y quién es, cuál es bueno, una de Beethoven, ¿no? Eh, sí, de la novena, pero bueno. ¿Cuál fue tu sí, 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 primer sí. Y compra? después Dancing in the Rain. Sí. No, Naranja Mecánica, qué película, Eso, olvídate, eso hablaremos después olvídate. en otro, viejos y decadentes, Episodio, de vamos a hablar de películas. cinema decadente y bien. Sí, Naranja Mecánica. Bueno, tengo muchas películas decadentes para poder hablar.
y compartir y que la gente disfrute después que las busque y disfrute, ¿no? Antes denle like, subscribe, compártanos, comenten. No creo que nos sintamos y nos dicen algo que estamos viejos y locos, porque digo, ya Lo estemos somos. convencidos somos ejercemos con cierta deliberación. Total, lo aceptamos, lo admiramos, lo llevamos puesto la solapa del saco. Definitivamente, viejos y decadentes. Mis primeros vinilos que compré, volviendo al tema del vinilo, hay un disco que no sé si fue el primero, pero uno que me marcó, es de un músico argentino que ya falleció, que se llama Luis Alberto Spinetta. Y él tenía una banda en los 70 que se llamaba Pescado Rabioso. Increíble banda. Una de las bandas de rock latino más progresistas y una de las primeras que existió. Y sacaron un álbum que se llamó Artaud, a base del escritor francés, poeta francés Antonin Artaud. Y es una obra de arte. Una obra de arte en su música, en su composición, en el diseño de la carátula del disco. No es cuadrada, es todo de diferentes formas que se hacía muy difícil ponerlo en un gabinete para discos. Ese es mi mayor recuerdo del primer vinilo o uno de los primeros vinilos que yo compré con mi dinero, con las propinas, ¿no? Ya sé que es algo oscuro, que algo que quizás la mayoría de la gente no conozca, pero les recomiendo, si pueden, Pescado Rabioso, Luis Alberto Spinetta, Artaud. Y Eh, continúa, dale, dale. no, 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 es un disco que me tocó mucho y después viene mi época que sí, que compraba discos con intención. ¿A qué me refiero? Cuando yo compré Artaud, tenía un tocadisco porque era cassette o tocadisco y demás, y me compré un disco. Después pasa el tiempo y la tecnología, y fue muy intencional yo comprarme un tocadisco nuevo, comprar mis parlantes y empezar a comprar música. Y empecé a comprar vinilos de jazz. ¿No? Empecé con los maestros, con John Coltrane, Miles Davis, y hay algo muy espiritual, llamémoslo, de poner un disco solo en tu casa, levantar el volumen y escuchar un disco de jazz, con las frecuencias de sonido que él tiene el vinilo, que es muy diferente a las frecuencias de sonido que tiene un CD, ¿no? Y entonces ya después mis compras de vinilo fueron muy intencionales. Fíjate que yo, mi familia no fue muy tecnológica en ese sentido, ¿no? No había tanta, Ujú. eh, o sea, a mi mamá y a mi papá les gusta mucho la música, pero no, nunca fueron así de tener muchos discos. Mi mamá compraba de selecciones del Reader's Digest, Ya, las clásico, sí. colecciones de clásicos, de esto y de aquello. Pero tenía un amigo que su papá, recuerdo que una vez entramos a su casa, vivía en un departamento chico, así, escena de amiguitos de Mafalda, departamento Ujú. chico en donde piensas y lo escuchan en el baño, ¿no? En la otra recámara. Pero él tenía discos, él sí tenía vinilos. Y recuerdo que un día llegamos y él estaba con los audífonos escuchando sus discos así y eso sí me llamó mucho la atención o sea, creo que ahí hay una experiencia, como dices, ¿no? El proceso, el, el ritual de tu momento para alejarte de lo habitual, no sé si de tu momento, ¿sí? Sí, De ponértelo, aislarte, como dices, ¿no? El escuchar.
otra onda, otras frecuencias y de experimentar esa música que, digo, acá afortunadamente ya uno tiene, debo confesar que no tengo, porque es complicado, complejo y caro regresar al analógico. Sí, sí, Ahorita decímelo a mí. Sí. ¿sí? Y entonces, pues, o sea, tengo mucha música, me considero melómano, pero dentro de esas fantasías, cuasi sexuales, sería tener Ujú. una colección de vinilos y una buena tornamesa y bocinas, ¿no? Pero pues, está complicado. En un futuro cercano, señor, en un futuro cercano. Y bueno, yo te cuento que mi tocadiscos, tornamesa, mis vinilos en ese momento están en cajas, están en California, en San Diego para ser más específico, porque ahora estoy en Miami por una cuestión de que me mudé acá. Y nada, los extraño muchísimo porque como los libros son mis hijos, los vinilos y ese tipo de cosas, como las cámaras analógicas, como eh, nada, todas esas cosas son hijos míos, son parte de mi ser, ¿no? ¿En algún momento le hiciste al DJ, a la mezcla? No, sabes que no, no, nunca, nunca, nunca tuve eso, no, nunca me gustó, no, no es que no me gustara, nunca lo hice, nunca supe. Ajá. Yo prefería estar en Navarra, hablándole como hablando con mujeres, que estar tocando música. No, yo Se lo sí, dejaba a otros profesionales. en algún momento del pasado produje programas de hip hop y eso. Ujú. Y también, ¿no? De los personajes más interesantes, que sería interesante aquí seguir hacer un fotoreportaje de eso. Los DJs, ¿no? Que andan con sus crates de discos y Claro. todo el ritual o el proceso de la música. Eh, ¿Cuándo fue tu primer contacto con los CDs? Muy buena pregunta, déjame que haga memoria, muy buena pregunta. ¿Noventas? ¿Podrá ser? Sí, yo Más creo que o sí. menos cuando empezaban a salir. Sí, yo me acuerdo, estaba en Miami y todavía era el clásico que tenías el cassette en la camioneta y había Ujú. como swap meet, un mercado ahí que compré el Discman, ¿sí? Y, Sí, 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 sí. y no se vayan a burlar, pero los tres primeros CDs que compré fue Spyro Gyra, jazz ahí medio Ujú. progresista, Al Di Meola creo que también, y Vergüenza, el de Juan Luis Guerra. Ah, está todo bien, te perdono, te perdono. Yo para mí mi primer CD que me acuerdo en ese momento, porque realmente tengo que hacer memoria, Genesis, Genesis. ¿Pero cuál? Invisible Touch, si no me equivoco. Ok. Sí, 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 ya después empiezas ahí otra vez, ¿no? A hacer el cambio de los CDs, digo, de los cassettes, porque yo también dejé un tiempo aunque todavía te vendían el mini componente con el Cassette, vinil y todo CD eso, y era tocadiscos. más Sí. práctico y fíjate, yo creo que ahí ya se anunciaba que la practicidad, ¿te acuerdas de esa canción de Video Kill the Radio Star? Sí. Acá era la practicidad, te mata no sé si el humanismo, el romanticismo, definitivamente, ¿no? Porque era mucho más práctico comprar ya el cassette, porque lo podías poner en tu casa, lo podías poner en el Walkman y lo podías meter en el carro. Sí, pero entonces Sí. también vas perdiendo ese ritual que, que obviamente había como tú que respetaban el proceso ritual, ¿no? Yo sí, en algún momento caí en ese sacrilegio de la practicidad y precisamente también fue ese por eso comprar el Discman
porque lo podías Ujú. meter en el adaptador ese de El cassette. adaptador, sí, 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 sí. Y lo podías conectar como auxiliar a tu estéreo en casa. Sí, pienso que hay una filosofía de la lentitud cuando hablamos de vinilo, cuando hablamos de todas las cosas analógicas, análogas hoy en día, eh, que toma las cosas nos tenemos que saber parar, estar en el presente, desde sacar el disco de su funda, oler el papel viejo de la funda, ¿no? Sí. ¿No? Limpiar el disco, ponerlo, levantar la aguja, la púa, ponerla, todas esas cosas son esos rituales, a mí me gustan. Está todo bien si te gustan otras cosas. Y otra cosa es mucho más, no difícil, pero la gente cuando escucha vinilo no levanta la púa para pasarse una canción a otra. Sí, no, ese Lo deja proceso. correr. Y fíjate que yo he estado haciendo esa pregunta aquí a mi círculo, o mejor dicho, a todos aquellos que me aguantan mis preguntas analógicas. Soy yo, soy yo. No, ¿cuándo fue la última vez que escucharon un disco en orden? Exacto. Sí, y todo el mundo se queda así porque realmente de mis allegados solamente Pepe, si nos está viendo, mándale un saludo al ingeniero Pepe, que él, ahí voy a ir a grabar un poco de B-roll ahí, o voy a hacerle vamos a invitarlo a Viejos y Decadantes, porque ya es viejo, y siempre ha sido decadente, pero él también tiene, tornamesas y discos y eso, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, ya el poder escuchar, porque aunque lo tengas en la computadora, digamos en iTunes o lo que sea, en que yo todavía medio me resisto, tengo iTunes en la computadora y podría arreglar el orden de un disco a como se escuchaba antes, pero digo, escuchar ese orden y dar la pausa y nada más el voltear el, El el vinilo, vinilo sí. es otra onda. También para así de pornografía de lo que estamos hablando, para mí, es película de El Mecánico con Jason Statham, la primera muy buena, y Ok, sí, tienen sí, una sí. escena donde él pone el vinilo y también se ve que tiene no, fíjate que no sé qué marca, voy a investigar para los que somos de repente medio porno de especificaciones ¿Cómo se dice? de audiófilo. Audiophiles. ¿Cómo se dice audiophiles en español? Yo creo que también audiófilo, ahí sería la Audiófilo. diferencia entre que eres más melómano, que es el que te gusta la música, o O el el, equipo. el del equipo, el del que tiene que ser Alta definición, sonido y demás. tornamesa, amplificadora, Con ecualizador. tubos. ¿Alguna vez tuviste algún tipo de La consola que te radio digo, con tubos o con un condensador con tubos? no, bueno, yo estoy seguro que la consola que teníamos en casa era con tubo. Era de tubos. Sí, Era de tubos. Y de hecho tengo un amigo que está aquí en Tequisquiapan, también voy a tomar una foto de que él todavía también tiene una consola de esas que es de tubos y que tienes que dejar calentar. Porque sí. después, al menos para mí, yo creo que eran a finales de los setentas. En México también estaba muy controlado lo que importabas, ¿no? Entonces tenías que comprar, te digo, las marcas eran Philco, Stoneberg Carson, ¿cuál es la otra? Audiobox, creo que era. Pero Ujú. a mediados de los, finales de los setentas, principios de los ochentas, se soltó la onda de la fayuca, ¿no? De la importación de contrabando. ¿Cómo? No sé, pero de repente toda mi familia tuvo acceso a unos componentes Fisher. Los Fisher, claro, sí, sí, era lo Era más todavía común, era lo la, más la torre, popular, los torre, Fisher. sintonizador, Ujú. amplificador, ecualizador El y ecualizador, deck de doble cassette.
Pienso que hasta el día de hoy no sé cómo usar un ecualizador. Pero era él. Yo, Eran- yo recuerdo que en algún momento tenías que dejar la famosa S, ¿no? La Q. Ese sí, Y en exacto, el carro exacto. también escribías y tenías que tener ecualizador pero sí, ¿no? Así de realmente saber. Ver de qué se trataba eso, no, olvídate, 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 no. Sí, ah. Y ese también empezaron a entrar. El más popular creo que yo era Fisher, porque después entró Pioneer, Sí, Marantz, Blancpunt. O sea, ya eran de esas cosas que, ¿dónde quedaron? No sé, y ahora ahí y buscando en Facebook Marketplace, que es donde está de repente las cosas, sí encuentras cosas que dices, ah, podría ser, pero ¿te acordás de la marca para estéreos de coche Alpine? claro que sí, Que era lo eh, más... el fresa normal traías Pioneer o Kenwood. Sí, Pioneer o exacto. Kenwood. El siguiente brinco era Alpine, y ya, Sí. pero los que sabían, los que tenían dinero, era Blaupunkt o Ujú. Marantz. Ese sí Sí, ya era porque ya podía ser el equipo original de ese, pero sí también era sí, me acuerdo mucho, yo deseaba tener en mi coche un Alpine, un estéreo Alpine con parlantes y demás, amplificador y toda esa onda, sí, en su momento de juventud. eh, era toda una, sí, subcultura, no sé. Eh, pero bueno, y ahora creo que igual, ¿no? La conclusión de siempre es buscar el cómo regresar al ritual, al proceso, a eso, ¿no? Yo creo que A ese ahorita, momento zen, en ese flow, ¿no? Que te deja, te pone en el presente, nos saca de la locura del día a día, nos saca de la locura del Instagram, del TikTok y nos deja, damos la pausa. Es como el fútbol, dar la pausa, levantar la cabeza y patear. sí, fíjate que de repente, digo, vamos a hacernos didactas aquí y ayudar a la gente que no conoce de esto. De repente en Facebook, no, en YouTube encuentras que algún loco, eso todavía no lo entiendo como por qué, sube el disco completo y en orden del Sí, artista. Entonces, sí, 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 sí. podría ser la oportunidad, porque también ahorita tú todavía tienes, bueno, me imagino que también todos tus CDs, si es que tienes, están en San Diego. Pero ahorita, Sí, me deshice de muchos, me deshice de muchos. Llegó un punto que el CD medio que quizás me hartó hasta cierto punto. Tenía muchísimos, muchísimos. Y después pasé del CD a lo digital, ¿no? A los unos y los ceros, el hard drive, la nube y después mis vinilos. Y mis vinilos es la parte zen, es la parte de paz. eh, yo se los dejé a la ex, no sé si todavía los tenga, pero entonces, no, yo creo que sería bueno eso, ¿no? Que comenten, que hagan ese experimento. Sobre todo, no sé si haya música, y aquí sí me voy a ver muy viejito, no sé si haya música contemporánea o de reciente producción, o algún artista que todavía produzca eh, el disco completo como se debe, ¿no? Ahí Con un sentido de continuidad, de que lo historia y recomienden. demás. Ajá, sí, pero si no, hagan el ejercicio, busquen. Yo ahorita te recomendaría que el otro día lo hice en un video de YouTube, eh, Kind of Blue, de Sí. Maverick. O sea, es otra. Es lo más, yo lo tengo vinilo, es uno de mis favoritos. Kind of Blue es, bueno, Ajá. es una obra maestra y además que tenés a los grandes ahí Sí, sí, adentro. sí, no, te pasa. Hablaremos de jazz, tendremos una conversación de jazz, Sí, tanto de los clásicos como a lo nuevo que hay de jazz, porque sigue creciendo y hay que difundir un poco el jazz. Es una música muy linda. sí. Entonces también otra, digo, de las vacas sagradas, también podría ser cualquiera de Pink Floyd, inclusive los de Queen.
que tiene Sí. muchas, no sé si ellos, digo, a lo mejor voy a decir algo, una estupidez, pero yo creo que también tienen muchos discos en donde era la experimentación, el vamos a este, Sí. a varias cosas, porque ya también ya era parte del radio, ¿no? De vamos a jugar eso. Igual, ojalá haya alguien que sepa de música que me regañe y me diga no seas tarado, porque siempre eso ayuda. Obvio, 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 pero no, en Queen tenés razón, o sea, tuvieron eso, se experimentaron con disco, fue uno de sus álbumes que peor le fue a nivel de sus seguidores, se vendió muchísimo, Sí. ¿no? Flash, ah, y demás, pero no, la gente experimenta y escucharlo en vinilo y escuchar la historia entera Ujú. es realmente conocer un artista. Sí. No Sí, es no. conocer simplemente una parte. Y digo, si llegan a tener oportunidades o no, o que nos compartan su experiencia de poner el disco y aparte ver los liner notes, que era toda una producción, inclusive el armar no nada más era el sobre, ¿no? El Exacto. sleeve del disco, sino a veces lo abrías y traía cosas y te ponías a leer. Algunos incluían las letras, que ahora Sí. te las enseñan, ¿no? Pero no es lo mismo. Pero bueno, una vez más, Ahora un algoritmo te las pone debajo de tu Spotify mientras escuchas la canción. ahí sí tengo que decirlo con todo orgullo, me niego a usar Spotify, aunque estamos en Spotify, si nos están viendo en otra plataforma y nada más quieren escucharnos, mientras No, manejan, yo tengo Spotify por mis hijas y sí cumple una función, pero no es una función, ¿cómo se dice? Immersive, inmersiva, así inmersiva, ¿no? completa. Sí, porque además, Completa. aunque trates de controlar, yo realmente me he metido muy poco, y aunque eduques al algoritmo, que es medianamente posible, Sí, 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 sí. pero te siguen metiendo lo que quieren, ¿no? Y aparte, No, total, total, no, también esto puede ser, es aburrido, es un proceso aburrido para serte sincero. Los algoritmos de estas plataformas como Spotify, eh, Apple Music, ¿cuál es la otra? Ese no se me viene a la mente. Amazon, que digo, a mí como pago porque me traigan las cosas, tengo gratis el servicio de Amazon Eso, sí, Music, sí, sí, pero sí. no es lo mismo de... Yo vivo con tres cuartos de mi ser en el mundo analógico y el resto en el mundo digital, porque tengo mi Alexa. Pero no, mi casa es virgen. No, yo soy amante de Alexa. Tenemos una relación muy estrecha, pero es muy promiscua porque mucha gente la tiene. Alexa, Y. toca banda. Exacto. Narcocorridos, por favor. Ah, O sea que me gusta la parte tecnológica, pero la parte más humana para mí es la parte analógica. ok, pues bueno, doctor, se nos acaba el tiempo porque además no queremos que nos dejen a la mitad. Exacto. Suscríbanse, denle like, compártanos, ríanse de nosotros, pero compartiéndonos, digan, porque Miren esos tarados escuchen los ahí y tarados. compartan. Sí, sí, compartan, Pero es lo bueno compartan. del algoritmo que es, como dices, Alguno de sus amigos le va a gustar lo que decimos. y nos vemos la próxima. A ver qué otra decadente idea se nos ocurre o qué otra decadente memoria presentamos, pero yo creo que puede ser eso de películas decadentes. Más Me gusta. sí, yo creo que sí, películas decadentes, que ya tengo yo ahí varias, cuatro o cinco que podrían ser interesantes. Soy cinéfilo, o sea que ya se me dijiste eso y se me vino una lista como de 100. Sí, O sea habría que habría que hacerla. vamos a tener que hacer una cosa, es hacer películas que la gente pueda encontrar y ver.
acuérdate que están siempre los rusos, que son unos Sí, 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 que, sí. que, Pero que- esas que- cosas no queremos promover en el canal. Quizás después dejemos algún link o algo mándenos privado y le decimos en dónde está todo. en donde está todo, Todo. absolutamente todo, Ok. excepto las películas de Transformer. Ah, sí. Bueno, igual debe haber. Pero bueno, doctor, un placer, piacere. Un placer. Nos vemos en la próxima aquí en Ujú. Viejos y Decadentes.